Él es digno de abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces vi a un cordero que parecía que había sido sacrificado, pero que ahora estaba de pie entre el trono. Estamos concluyendo Semana Santa y como cada domingo y como cada día recordamos el sacrificio, la pasión, la muerte y resurrección de Jesucristo. 1 Corintios 15:14 nos dice que si Cristo no hubiera resucitado, en vano sería nuestra fe. En vano estarías aquí, iglesia, creyendo en vano si Cristo no hubiese resucitado. Pero Cristo resucitó y está sentado a la diestra del Padre, gobernando con poder. Eso hace que tu fe y mi fe pueda ser útil. Porque si Cristo no ha resucitado, entonces nuestra predicación, dice Pablo, nuestra fe es inútil. Y antes de salir vencedor, Jesús tuvo que experimentar el sufrimiento. Antes de que la victoria estuviese en sus manos, tuvo que cargar la cruz, el peso de la cruz. Antes de la corona de honra, tuvo que usar la corona de espinas, sangrentarse sus manos, su cuerpo, la muerte en la cruz y la gloriosa resurrección. Antes de la resurrección le esperaba una cruz dolorosa, una cruz que cargaba el peso, todo el peso tuyo y mío, del pecado del mundo entero. Por eso recordamos cómo Jesús entra triunfante en Jerusalén, comparte la última cena con sus discípulos, agoniza en el Getsemaní, se entrega voluntariamente en la cruz y finalmente vence la muerte con su gloriosa resurrección. Y Semana Santa nos confronta con una verdad profunda. El Hijo de Dios tomó nuestro lugar en la cruz. En la cruz vemos el peso del pecado, pero también la grandeza del amor de Dios manifestado en el Hijo Cristo. Es decir, iglesia, no hay más amor más grande que este, el que Jesús haya dado su vida por ti y por mí. Y ahora nos queda recordar esto, iglesia, no como un evento histórico, sino como un suceso. Reconocer que la obra de Cristo es suficiente para perdonarte, para restaurarte, para limpiarte de toda maldad y darte vida eterna en Cristo Jesús. Es suficiente la sangre de Cristo. Uno de los títulos e imágenes más profundas que se le dan a Cristo Jesús es precisamente el que leímos hace rato. La Biblia revela quién es Jesús y cuál fue su propósito en su muerte, y es la de un cordero inmolado. Un cordero. Si me ponen la imagen del cordero, por favor. Un cordero, es decir, un animalito. No quiere decir que este animalito sea Cristo, sino que es como un cordero, un tipo de cordero. Isaías 53:7 nos muestra y nos ilustra. Isaías 53:7 nos muestra cómo fue oprimido y tratado con crueldad. Dice, sin embargo, no dijo ni una sola palabra. ¿Cómo qué? Dice, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Pero también en la Biblia nos muestra a Jesús como un león fuerte, majestuoso, lleno de autoridad, no solo como el sacrificio que se entrega, sino como un rey que vence y gobierna la muerte. Este león, iglesia, ha vencido. Su nombre es Cristo Jesús. Aleluya, dale un fuerte aplauso al rey, vamos. Ha vencido al pecado, ha vencido el poder de la muerte, de las tinieblas, y hoy está sentado a la diestra del Padre. Hay una frase de Agustín de Hipona que dice: como cordero sufrió la muerte, como león la destruyó. Como cordero sufrió, pero como león la destruyó. Es decir, Jesús como cordero murió, pero como león resucitó. Por eso Apocalipsis, Juan
visualiza y tiene esta visión, y este pasaje nos muestra los dos títulos de Cristo más imponentes, los dos títulos de Cristo más impresionantes de Jesús. Pareciera ser una paradoja total, un león y un cordero. No hay relación entre estos dos. No hay una relación entre un cordero, un animalito indefenso, humilde, manso, y un león poderoso, fuerte y valiente. No hay una relación. El apóstol Juan escribe esta revelación profetizando una imagen en el cielo, en donde un ángel pregunta, Apocalipsis 5, verso 2. Quiero que te mantengas ahí en Apocalipsis 5. Apocalipsis 5, verso 2, y un ángel pregunta en la visión de Juan y dice: ¿quién es digno de abrir el libro? ¿Quién es digno de abrir y desatar sus sellos? En el verso 1 dice que Dios tiene en sus manos y está sosteniendo en su mano derecha este libro, este rollo con 7 sellos. Este libro o rollo representa el plan redentor, pero también representa el juicio final para las naciones. Cada sello que tiene este libro representa un juicio para las naciones. Entonces le hace una pregunta a este ángel que no nos dice cómo se llama, pero en el verso 2, en el capítulo 5 de Apocalipsis, el ángel pregunta: ¿quién es digno de abrir el libro? ¿Quién es digno de abrir y desatar sus sellos? Pero nadie había sido digno, nadie era digno de abrirlo, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nadie podría abrir el libro. Nadie en el universo era digno de abrirlo. Lo que provoca un llanto de tristeza en Juan. Lo que provoca un llanto y llora amargamente en el verso 4. Y está llorando Juan en esta visión en el cielo. Pero alguien lo tiene que calmar. Y en el verso 5 hay alguien que lo calma. Pero verso 5, capítulo 5 estoy. Pero uno de los 24 ancianos me dijo, está hablando Juan: deja de llorar. Deja de llorar. ¿Te acuerdas de esto, iglesia? ¿Alguien más lo dijo? Cuando el ángel se le aparece a María, a Salomé y a la otra María, les dice: hey, ¿por qué están llorando? No busquen entre los muertos al que vive. No busquen entre los muertos. La tumba está vacía, la piedra está movida. Cristo vive. Él está vivo. Y empieza a decir las mismas palabras: no llores. ¿Por qué estás llorando? Y también Juan aquí está llorando amargamente. Y uno de los ancianos le dice: no llores, no llores, tranquilo. Recordemos, iglesia, que Apocalipsis está escrito en forma apocalíptica. Es decir, era un tipo de literatura judía que empleaba imágenes, símbolos. Por eso tú y yo no alcanzamos a comprender, porque es una literatura judía. Y estos ancianos, dices, bueno, ¿quién será? En el capítulo 4 nos habla de estos 24 ancianos. Y estos 24 ancianos representan a la iglesia y al pueblo de Dios. Es decir, representan 12 naciones o 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. Representan un mismo cuerpo, una misma nación. ¿Y qué es lo que le dice este anciano a Juan? Versículo 5 dice: mira, no llores, mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Él es digno de abrir el rollo y sus 7 sellos. Él es digno, solamente Él es digno. Él es digno de gloria, el único digno de abrir el libro. El único digno de honra y gloria es el león de la tribu de Judá. El único digno es Jesucristo. Pero Juan no ve a un león. Juan, lo primero que le dice el ángel es: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, Él es digno. Tranquilo, Él es digno de gloria y Él es digno de abrir los sellos. Pero Juan no ve a un león. ¿Qué es lo que ve Juan? Ve a un cordero. Ve a un cordero. Y no solamente un cordero inmolado.
¿Por qué Juan ve un cordero? ¿Cuál es el significado del cordero? ¿Cuál es el significado del cordero? Y he titulado este mensaje, iglesia, la crucifixión del cordero. Antes de hablarte de resurrección, antes de hablarte de la victoria de Cristo, quiero hablarte del sacrificio de Cristo. Quiero hablarte de la crucifixión del Señor como cordero. Y vemos a través de la Biblia, nos muestra que el plan de Dios siempre fue el mismo: redimir a la humanidad. Ponme un poquito de atención y quiero unos minutos de tu atención, porque desde Génesis hasta Apocalipsis el plan es el mismo. ¿Cuál? Redimir a la humanidad. Esta palabra redención está en todas las páginas de la Biblia y comienza en Génesis 3 cuando ellos pecan y les dan la espalda a Dios. Inmediatamente lo que hace Dios fue sacrificar a alguien para redimir su vergüenza, para redimir su pecado. Esta palabra redención, iglesia, significa liberar a alguien de una deuda. La palabra redención significa rescatar o liberar a alguien de una deuda. ¿Y sabes qué, iglesia? Tú y yo somos deudores. Somos deudores. ¿Por qué? Porque el pecado nos hace deudores. Somos deudores de la gracia de Dios porque nuestro pecado representa una ofensa y desobediencia a la ley de Dios. Es como si desobedecieras la ley de tránsito, una ley de tránsito, ¿sí? Tú sabes que mereces una multa y sabes que tienes que pagar esa multa, ¿verdad? El pecado es así, crea una deuda espiritual, una deuda divina de justicia que no podemos pagar por nosotros mismos. No podemos. Es una deuda espiritual. Imagínate algo. Imagina que alguien asesina a un familiar tuyo. Alguien le quita la vida a tu ser más querido, el ser más preciado de tu vida. Alguien viene y le arrebata su vida. Imagina, ponte en sus zapatos. Claro que gritarías por justicia, ¿verdad? Anhelarías justicia para él. Quisieras que todo el peso de la ley cayera sobre él. ¿Quieres justicia? ¿Quieres justicia? Y ¿sabes qué? Al pecar nosotros incumplimos nuestro deber de obediencia a Dios, y lo que crea una deuda con Dios. Crea una deuda que exige dos cosas: o una redención, es decir, que alguien más pague por ti, o dos, el castigo. No hay otra forma. Requiere dos cosas: o uno, que alguien pague por ti, que te redima, que pague tu deuda, o dos, que seas castigado con todo el peso de la ley. Porque de acuerdo a la ley, iglesia, la paga del pecado es muerte. Es decir, el pecado se paga con muerte. Alguien tiene que morir, alguien tiene que pagar esa deuda. El pecado se paga con muerte. Quiero que entiendas un poco, iglesia, sobre lo que representa el cordero, sobre lo que representa este sacrificio y la sangre del cordero. Porque el pecado se paga con muerte. Entonces, si usas tu lógica, si tú y yo somos pecadores, entonces, según la ley de Dios, ¿qué pasa? Merecemos morir. Mereces morir. Y Dios necesita aplicar su justicia en ti. Dios necesita aplicar lo que es justo. ¿Por qué? Porque lo justo es que tú y yo muramos. Lo justo es que tú y yo paguemos la deuda que nos corresponde, ¿verdad? ¿Suena lógico? Que tú y yo paguemos esa deuda. ¿Por qué? Porque es nuestro pecado. Porque es lo que nosotros hicimos, que tú y yo paguemos nuestra deuda. Ahora, imagina que esa misma persona ya está en un juzgado. Ahora tú estás frente al juez declarando y él va a juzgar al que asesinó a tu familiar o al que asesinó a alguien, un ser querido tuyo. Pero este juez, gracias a Dios, este juez es bueno.
Este juez es bueno y decide, ¿sabes qué? Decide perdonarle la vida. Y en vez de meterlo a la cárcel, en vez de meterlo a que pague su condena, él merece y decide, como juez bueno, decide, yo soy misericordioso y tengo misericordia de ti. Entonces, no te preocupes, no hay nada que pagar. Y decide perdonarle la vida a aquel que te quitó lo más preciado. Perdonarle la vida a aquel que asesinó a un familiar tuyo, el ser más querido, y decide tener misericordia con él. La pregunta para ti es esta: ¿qué pensarías de este juez? ¿Qué pensarías de este juez, iglesia? ¿Qué pensarías? Pensarías probablemente que este juez es un juez injusto, ¿verdad? Pensarías que este juez no es bueno porque es injusto. Pensarías y dijeras que este juez no vale la pena, que no es bueno, que tiene mucho amor, que perdona y que este asesino tiene que pagar, pero este juez le perdona su vida, le perdona la fianza. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque no es suficiente tener misericordia, se requiere justicia. ¿Me estás aquí, iglesia? ¿Estás aquí? Ven. Se requiere justicia. No es suficiente misericordia. Se requiere aplicar la justicia de Dios. Es decir, el amor no es suficiente. Alguien tiene que pagar. Alguien tiene que pagar. Si este juez fuera realmente bueno, lo que sería es que aplicara la justicia a él. Pero por eso Dios es este juez bueno. Un juez, para que sea confiable, tiene que ser un juez justo. Por eso Dios es ese juez bueno, pero también es un juez justo. Tiene misericordia por ti. Te deja libre. Paga tu deuda. Pero ¿sabes qué? También es justo a su nombre. Entonces, en su bondad, decide perdonarte, decide amarte, decide tener misericordia contigo, pecador, tal como yo, un vil, miserable pecador. Pero también sabía, de acuerdo a su ley, que requería aplicar la justicia, porque si no sería un mal juez. Alguien tiene que pagar la deuda que dejaste por tu pecado. ¿Alguien le han pagado la deuda aquí alguna vez? Y diga, ¿sabes qué? Pues yo debía tanto en Coppel y alguien pagó mi deuda, ¿no? Alguien pagó, no sé quién, pero alguien pagó, ¿no? Y eso es lo que hace Jesús. Jesús no solamente te redime, sino que esta redención perdona tu pecado, pero también te declara libre de la deuda. Tener misericordia de ti, perdonarte la vida y al mismo tiempo aplicar su justicia requería un plan. ¿Cuál es ese plan? Génesis 22 habla de una historia en donde Abraham sube a un monte, y este monte para sacrificar a su hijo, a su único hijo. Y como parte de una prueba de Dios, Abraham obedece, se prepara, y mira lo que dice Génesis 22:6. Génesis 22:6. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: Padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham, tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? ¿Dónde está el cordero? Un cordero era necesario. Un cordero era necesario para sustituir el sacrificio de Isaac. Un cordero era suficiente para omitir el sacrificio. La respuesta de Abraham es impactante. Versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8? Dios proveerá, ¿qué? Un cordero. Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío. Sí, es decir,
Dios preparaba y estaba proveyendo un cordero, y Abraham sabía que el plan de redención de Dios iba a venir a través de un cordero. Iba a venir a través de la sangre de un cordero. Siglos más adelante, es decir, aquí estamos viendo un cordero para una persona llamada Abraham. Siglos más adelante, los israelitas están sufriendo opresión, son esclavos en una tierra extranjera, y Dios continúa con su plan de redención. Y en Éxodo 12 nos muestra lo que sería la primera Pascua. ¿En qué consistía este plan, iglesia? Quiero que vayas ahí a Éxodo 12 y te vas a dar cuenta que aquí está la primera Pascua. ¿En qué consistía este plan? Consistía en adquirir o comprar o hacerse de un cordero puro, sin mancha y sin defecto. Cada familia tenía que comprar este cordero. Debía sacrificar el animalito, comer su carne y con su sangre marcar los dinteles de la casa. Con su sangre marcar los marcos de su casa. ¿Sí? Es decir, la sangre sería la señal de que esa familia había sido redimida por la sangre de ese cordero. ¿Sí? Amén. No importaba quién estaba dentro. No importaba si esa persona, no importaba su pasado, no importaba su pecado. La sangre del cordero era suficiente para librarlos de la muerte. No importaba quién estaba dentro. La sangre de un cordero era suficiente para librarlos de la muerte. El plan de Dios era que a través de la sangre de un cordero el pecador pudiera ser redimido, pudiera ser librado de la muerte. Entonces el plan de Dios consiste en un cordero para una familia ahora. Fíjate cómo está la historia haciéndose. Fíjate cómo desde Génesis el plan ya estaba, el plan de Dios ya estaba. Desde Génesis estamos con la lectura de Apocalipsis, y desde Génesis está el plan de redención. Empezó con un cordero para una persona. Estamos viendo ahora un cordero para una familia entera. La sangre de Jesús, la sangre del cordero para toda una familia. Más adelante, iglesia, en Isaías 53, un profeta visualiza este sacrificio perfecto de otro tipo de cordero. Visualiza la redención completa. Isaías 53:7 dice: fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Este cordero ahora sería para una persona, ya no sería para una persona. Este cordero sería alguien, no algo. Ya se está manifestando un cordero, una persona, en el plan de redención de Dios. Por eso Juan el Bautista sabía de este plan. Y Juan el Bautista, mientras está bautizando y haciendo su ministerio, ve a Jesús a lo lejos y declara en Juan capítulo 1:29, y declara: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso la revelación de Juan el Bautista declara: yo sé de alguien, yo sé que el plan de redención está evolucionando, y ahora el cordero no es un animal. El cordero, la sangre de este animal ya no es suficiente. He aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Jesucristo, Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No cubre de manera temporal, no perdona de manera limitada, no que libera de manera momentánea el pecado, sino que quita por completo el pecado. ¿De dónde? Del mundo. Ya no es para una persona,
Ya no nada más es para una familia, ahora este cordero y la sangre es para todo aquel que cree en Cristo Jesús, nuestro Redentor y suficiente Salvador. Aleluya. Ya no es para alguien personal que quita el pecado del mundo. Este cordero es Jesús. Este cordero es Cristo, el único digno de abrir el libro, el único digno de abrir los sellos. Jesús fue este cordero sin defecto, sin pecado, sin mancha. A diferencia de Abraham, iglesia, Él sí dio a su único hijo. A diferencia de Abraham, que Abraham dijo: no te preocupes, hijo mío, Dios va a proveer de cordero. A diferencia de Abraham, que tú conoces la historia, no sacrificó a su hijo. Dios, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que Él ha dado a su único hijo. Él ha dado a su único hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Él sí dio a su hijo. A diferencia de Abraham, Él sí dio a su hijo. Iglesia, alguien merecía pagar tu deuda, porque tú eres deudor. La justicia de Dios merecía el castigo de alguien. La justicia de Dios requería el castigo de alguien. Por eso Isaías 53:5 dice: el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fuimos sanados en Él. En la cruz Él llevó todas nuestras enfermedades, todos nuestros dolores, todas nuestras escasez. Todos fuimos curados en Él. En Cristo fuimos sanados. En Él tienes vida eterna, iglesia. En Él tienes vida en abundancia. Él tomó las llaves del Hades con autoridad de un león y fue a buscar al Hades las llaves de la muerte y venciéndola con poder. ¿Qué te preocupa ahora? Jesús ya llevó todo tu dolor en la cruz del Calvario.